Hola a todos, sean bienvenidos a otro video de actualización sobre Bitcoin. Antes de entrar de lleno al video, quiero invitarte a que nos sigas en X, donde a diario publicamos actualizaciones, gráficos, noticias y si operas con Bitcoin, hemos estado compartiendo contenido que seguro te interesa. Te esperamos por allá, te dejo el link en la descripción. Y hoy queremos hacer algo un poco diferente. Como saben, en este canal normalmente hablamos sobre estructuras de Elliott Wave, niveles de Fibonacci, medias móviles exponenciales y todos esos indicadores. Básicamente usamos la teoría de Elliott-Wave junto con las estructuras de Fibonacci para lograr precisión al identificar la dirección del mercado y luego añadimos indicadores adicionales como el RSI, el MACD y las medias móviles. Esto lo hacemos para crear contexto o parámetros complementarios, ¿ok? Siempre es importante no agregar mucho ruido, pero hay algunas medias móviles e indicadores selectos que me gusta usar. Sin embargo, hoy vamos a enfocarnos en algo diferente, que es la cruz de la muerte, el Death Cross. Posiblemente ya hayas escuchado sobre ella, se aproxima y abriré un nuevo gráfico de Bitcoin para que podamos explicarlo. Vi muchos comentarios al respecto en redes sociales, así que pensé que sería un buen tema, muy interesante, la cruz de la muerte en Bitcoin. Así que tenemos que ir al gráfico diario de Bitcoin, ¿ok? Y para quienes no estén familiarizados con el concepto de la cruz de la muerte, es muy popular en redes sociales ahora. Si añadimos el indicador de medias móviles dos veces en nuestro panel de TradingView, hay que seleccionar las medias móviles simples, las SMA, no las suavizadas, ¿ok? Eliminamos las demás y dejamos solo las simples, que son las que se usan comúnmente. Luego debemos asegurarnos de estar en el gráfico diario y añadimos la media móvil de 50 días. Podemos cambiarle el color, tal vez a naranja, y hacerla un poco más gruesa. Ya tenemos la de 50 días configurada. Ahora agregamos la de 200 días. Quizá la ponemos en blanco o en azul para que se vea mejor. Y seleccionamos 200. Así tenemos dos medias móviles y el cruce entre ellas es lo que se conoce como la cruz de la muerte. Básicamente ocurre cuando la media móvil de menor periodo cruza por debajo de la media móvil de mayor periodo. Y esto podría ocurrir alrededor de $110,500. Van a leer mucho sobre eso ahorita, hay demasiado y la gente se está espantando, ¿eh? Y sinceramente este es un indicador extremadamente retrasado. En mi experiencia no funciona muy bien en el gráfico de Bitcoin. Podría funcionar un poco mejor en clases de activos que no sean tan volátiles, pero en Bitcoin no tanto, ¿eh? Pero bueno, vamos a poner toda esta información en perspectiva porque considero que no tiene sentido que les muestre algo y luego decirles que no sirve, pero en este caso vamos a hacerlo solo con fines educativos. Y quiero que todos entiendan que no es un indicador confiable, aunque en Internet suele generar mucho pánico. Creo que la mayoría de la gente ya comprendió que la cruz de la muerte no es necesariamente una señal bajista. Entonces, ¿será alcista? No lo sé, eso es lo que vamos a analizar juntos el día de hoy, pero lo que sí puedo decir es que las cruces de la muerte son indicadores retrasados, y lo que me gusta de ellas es usarlas como niveles de soporte dinámico, porque pueden actuar como soportes en tiempo real en el presente. El cruce en sí es más bien como una herramienta psicológica, ¿saben? Pero es muy tardía, muy retrasada. Y la cruz de la muerte ocurre cuando una media móvil de menor plazo cruza por debajo de la de mayor plazo. Pasa, por ejemplo, cuando el precio ha estado subiendo y de repente cambia la dirección de la tendencia. El precio cae por debajo de la media móvil de corto plazo, esta comienza a inclinarse hacia abajo, mientras que la de largo plazo aún sigue subiendo lentamente y eventualmente se va a producir el cruce. Pero ese cruce puede ocurrir cuando el precio ya está sobrevendido y de hecho ya comienza a recuperarse. Esto pasa muy a menudo con activos volátiles. Por eso estos cruces son extremadamente retrasados. Podríamos obtener señales más útiles en acciones que no sean tan volátiles, pero Bitcoin cambia de dirección tan rápido
y se sobrevende tan fácilmente que estos cruces llegan demasiado tarde. Y en un gráfico como el de Bitcoin, necesitamos señales más rápidas, ya que no sería lógico esperar una cruz de la muerte. Y yo no lo digo solamente por decirlo, es la realidad. Pero veamos los ejemplos anteriores. Aquí hubo una cruz de la muerte en abril. ¿Y qué fue eso? Fue una señal de compra. Am, Luego vino el cruce dorado, el Golden Cross, que es el movimiento contrario, pero primero cruzó bajista y luego volvió a cruzar al alza. Así que si hablamos del cruce bajista, fue aquí, y el cruce alcista aquí. Entonces, ¿hubo un desplome cuando ocurrió la cruz de la muerte? No, de hecho marcó el punto más bajo exacto. Fue el piso perfecto del movimiento, ¿ok? Solo digo. Ajá, ¿y dónde fue? Aquí. ¿No fue ese también el punto más bajo? Sí, hay que decirlo, fue el mínimo. O sea, la verdad, puedo decirte que la gente que intenta asustarte con el cruce de la muerte, pues lo hace solamente por clics. Y de hecho, aquí comenzamos a subir nuevamente. Así que podríamos decir que en una tendencia alcista, el cruce de la muerte no necesariamente es una señal de compra. Bueno, podría serlo, pero lo más confiable, según lo que vemos en las dos últimas ocasiones, es el cruce dorado, después del cruce de la muerte. Si eso ocurre, podría ser muy interesante, pero sinceramente para entonces el precio ya se ha movido mucho, así que en realidad el cruce de la muerte habría sido la señal de compra aquí. Pero bueno, esto debe analizarse con estructura. Si tenemos una señal macro como esa, entonces necesitamos observar las estructuras de precio en grado micro para ver y entonces poder decir que si tenemos un cruce de la muerte, entonces la gente está en pánico, ¿verdad? Aunque la verdad creo que ya no tanta gente se asusta. Eso era algo más común en el pasado, pero aún se ve gente publicando sobre eso. Odio cuando la gente lo hace solo por clics para generar inseguridad o emociones negativas en otros. Eso, la verdad, es horrible y es poco profesional. Am, el siguiente fue en 2023. Lo mismo. Tuvimos un cruce dorado después del cruce de la muerte y esa combinación fue una buena señal para indicar que el precio quería subir. Pero pueden ver que después de cada cruce dorado o incluso de cada combinación de cruce de la muerte y cruce dorado, hubo un fuerte rally. Luego fue más débil y después más débil. ¿Pueden verlo? Estamos llegando al final del ciclo porque el mercado se está agotando. Y luego tuvimos un cruce dorado en 2023. ¿Y entonces dónde estuvo el cruce de la muerte? Bueno, este fue el cruce de la muerte en enero de 2022 y podríamos argumentar que marcó el inicio del mercado bajista, pero aún así llegó tarde. Ocurrió cuando el precio ya estaba en 43,000. No apareció hasta que el precio rompió por debajo de ese nivel. Fue tarde. Y recuerdo que nosotros ya habíamos mencionado el mercado bajista en noviembre de 2021. Este de junio de 2021 ni siquiera fue el mercado bajista, fue el inicio. Pero en enero de 2022 fue tardío, 48,000. Ya lo habíamos identificado en noviembre o diciembre. Para los que estaban en nuestro canal principal saben que usamos la teoría de Elliott Wave. De hecho, eso les habría dado muchas señales falsas. Cruce de la muerte, cruce dorado, cruce de la muerte, etc. ¿A cuál le creemos? Ese es el problema, ¿saben? En algún momento funcionará, claro, en algún momento, pero si hubieran seguido ese cruce de la muerte para venderlo todo, entonces no te habría ido nada bien. Pero de verdad, te hubiera ido fatal. Tampoco aquí ni aquí. Seguramente en algún momento sí va a funcionar si no hay un cruce dorado después del cruce de la muerte, obvio. Ahí sí no sería nada bueno. Eso significaría mercado bajista eventualmente. Pero, ¿será que necesitamos el cruce de la muerte para eso? ¿No podemos simplemente usar la media móvil exponencial de 55 semanas y las ondas de Elliot que ya usamos? Sí, probablemente. Quiero decir, para los ciclos más grandes supongo que sí, pero lo recalco una y otra vez, llega demasiado tarde. Y miren este ejemplo, hubo un cruce de la muerte en marzo de 2018. Pero ¿saben cuándo comenzó el mercado bajista? Fue en diciembre de 2017. Y el precio ya había caído un impresionante 52% antes de que el cruce de la muerte siquiera apareciera. Y sí, obvio, cayó aún más. Hubo otra caída adicional del 67%.
Así que en ese caso funcionó bien. Luego tuvimos nuevamente un cruce dorado, así que obtienes muchas señales falsas con esto. Yo creo así. Entonces, como ya vimos, juntos podemos concluir que llega demasiado tarde. Generalmente lo hace, entonces no creo que sea muy bueno. Y supongo que si lo vemos desde esa perspectiva, al principio, cuando Bitcoin se movía en fases de gran euforia, en esas fases funcionaba muy bien. Ahí sí. Entonces, después de la primera corrida de Bitcoin, de la primera gran corrida, hubo un cruce de la muerte y luego el precio entró en un mercado bajista. Después el cruce dorado llevó a Bitcoin a nuevos máximos. Luego vino otro cruce de la muerte que también funcionó muy bien para señalar el siguiente mercado bajista. Luego apareció otro dorado y durante esa corrida alcista hacia los máximos de 2018 no hubo más cruces. Pero eso solo ocurre cuando el mercado se mueve de forma impulsiva y agresiva. Sin embargo, en este ciclo, y esto siempre hay que estarlo revisando, los indicadores pueden dejar de funcionar. Y en este ciclo, el cruce de la muerte fue simplemente inútil. ¿Ok? Así fue. Todo el tiempo fue cruce de la muerte, cruce de la muerte, cruce de la muerte. Podríamos decir que incluso predijo otro rally. ¿Puede volver a pasar? Claro, puede ser. Así que solo digo que en este ciclo, en algún momento, el cruce de la muerte probablemente va a funcionar porque eventualmente Bitcoin va a romper con fuerza, pero no ha funcionado en las últimas 3 veces, así que deberíamos creerle ahora. Honestamente, mi posición es que es mucho más confiable usar Fibonacci, Elliott Wave y los indicadores de los que hemos hablado antes. El cruce de la muerte no es confiable. Claro que es algo que se puede observar, pero no depender de él. Por ejemplo, hay señales como el MACD mensual que está a punto de volverse bajista. Ya habíamos hablado de eso en el marco mensual, pero si lo vemos de este modo, en términos de la distancia de las correcciones, esta fue de aproximadamente un 35%. Esta otra también fue de 35 más o menos. Ahora solo tenemos una corrección del 22 o 23% y ya tenemos un cruce de la muerte otra vez. Y en las últimas veces que apareció un cruce de la muerte marcó los mínimos. Las últimas 3 veces en este ciclo. En algún punto va a funcionar. En algún momento el mercado seguirá cayendo, pero para entonces lo habremos identificado antes con Elliott Wave de todas formas. Así que no es algo que me impresione por su poder predictivo, todo lo contrario, pero bueno, en este video solo quería ayudarte a entender que el cruce de la muerte en ciclos anteriores podría haber sido más confiable que en este, simplemente porque la inercia del mercado no es tan fuerte ahora. Y debido a ese bajo impulso que tuvimos, no ha sido un ciclo muy emocionante, diría yo, con menos impulso, menos rendimiento y menor energía alcista. Sigue siendo un movimiento impulsivo, claro, Bitcoin aún se mueve en impulsos, pero ya no existe esa fase de euforia. Parece que el indicador funciona mejor en terceras ondas. Desde una perspectiva de Elliott Wave, esos rallies fueron terceras ondas. Lo que estamos viendo ahora es una quinta onda. Así que podría funcionar en una quinta, ¿verdad? Pero normalmente funciona mejor en las terceras. En una quinta onda ya no tienes esa fase de hype y obtienes muchas señales falsas. Por eso creo que para este ciclo no es un indicador útil. Los indicadores que hemos mencionado en videos anteriores son más confiables, pero aún así creo que es un video importante para que todos comprendan que hasta ahora el cruce de la muerte no ha sido una señal de venta. Mientras que podamos entender eso y que en algún momento sí puede funcionar, podemos gestionar nuestro riesgo adecuadamente. Espero que hayan disfrutado de esta update. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.